¿Alguien más? De no ser así, tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Cano para hablar en contra de la propuesta hecha por el diputado Héctor Astudillo. Con permiso de la presidencia de la mesa directiva, diputadas y diputados, indudablemente que la propuesta del diputado Héctor Astudillo lleva una muy noble intención en dar un mensaje de cultura y uso eficiente del agua. Este fue un tema que abrazamos con muchísima responsabilidad en la Comisión de Educación cuando estuvimos generando una nueva ley de educación para el estado de Guanajuato y que recientemente ha sido aprobada por este pleno. Indudablemente que sí existen ya una instrucción muy clara desde la norma para la Secretaría de Educación y para todas aquellas autoridades y sociedad que se involucran a efecto de que sea usado de manera racional tan vital líquido. Esto es un asunto al cual yo me sumo incondicionalmente, pero en otro tema, nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente los sistemas municipales de agua tengan la oportunidad de recaudar. También hicimos la reflexión en este proceso que he mencionado de que se deben implementar políticas públicas orientadas a que también desde los sistemas municipales se efectúen programas de racionalización y de manera que no haya fugas de agua desde su salida, antes de llegar al consumo. Todo esto es un tema muy complejo, indudablemente que a todos nos compete entrarle para buscarle solución. Pero también el asunto del quién paga el resto o el total del consumo del agua es algo que nosotros insistimos muchísimo en la elaboración de la ley. Y quedó muy clarificado precisamente porque también año con año ha sido motivo de interpretaciones diversas. El consumo de agua de las escuelas públicas, nosotros lo establecimos en el artículo 126, fracción quinta, de esta nueva ley de educación, que aquí fue aprobada por unanimidad, y que a la letra dice, me voy a equivocar porque no leo muy bien, me pusieron esto muy chiquito. El Ejecutivo Estatal, con la participación de los ayuntamientos y en los términos de lo dispuesto por el artículo 30 de esta ley, deberá proveer lo necesario para, y me voy directa a la fracción quinta, los recursos necesarios para que las instituciones educativas públicas reciban de manera permanente y continua los servicios públicos necesarios para su operación. Indudablemente que siempre se ha pensado o se ha interpretado de que las aportaciones voluntarias de los padres de familia tendrían que ser el origen de donde se tendría que pagar el consumo del agua. La intención de haber establecido esta norma en la nueva ley es para que no se preste a ninguna interpretación. Por supuesto que yo no veo mal que se dé ese beneficio en el sentido de que pudiera a tantos litros de agua que consuman no sea gratuito y después de eso ya se cobre. Yo no tendría ningún inconveniente hasta ahí en el sentido de que sea justamente una concesión en esos términos, pero la clarificación de que esto no vaya en menoscabo del bolsillo de los padres de familia, ni siquiera se tendría que mencionar, porque fuimos muy claros en la ley
del Estado de Guanajuato, de Educación, de quién es la responsabilidad de pagar, o el total o un determinado número de consumo de agua. Por eso es que al establecer el diputado Astudillo que esto va en detrimento del bolsillo de los padres de familia, me parece un mensaje de darles la obligación a los padres de familia de que ellos lo van a cubrir. Esta es la parte que a mí me preocupa y que pongo a consideración de este pleno, de que seamos congruentes con la ley de educación que aprobamos recientemente, en donde la obligación de pagar los servicios, entre ellos el agua, es del Estado. Yo por eso es que, aún considerando, simpatizando una parte importante de lo que previó aquí el diputado Astudillo, es por eso que ahora quisiera yo hacer esta presión. Por favor. Sí, diputada. Diputada Leticia Villegas, ¿para qué efectos? Sí, si me permite hacerle una pregunta con respecto a este tema. Diputada, ¿permite la pregunta? Sí, sí, diputada. Formúlela usted. Sí, pensando lo que está usted comentando, ¿no cree que en el intento que se hizo de disminuir el pago en las escuelas públicas, se fomentó también el descuido en cuanto al agua y que se haya fomentado sin querer el desperdicio del agua? Diputada, es muy importante, fue un tema que se estableció mucho en las discusiones que tuvimos, en el debate, en las análisis y reflexiones, muy riquísimas, por cierto, entre las mesas técnicas que tuvimos. Efectivamente, yo no podría de ninguna manera poner en tela de duda de que pudiera haber dispendios, como los hay, repito, desde que sale el agua, desde que se está distribuyendo el agua. Hay cualquier cantidad, si nosotros pudiéramos aquí, que no es el momento, pero nada más por citar algunos aspectos, el agua se desperdicia desde que sale, desde que está en la distribución en la red. ¿Sí? O sea, tenemos problemas muy serios, esos y otros muchos, porque hemos descuidado haber entrado con mucha mayor anticipación en una cultura del agua. Yo no le voy a negar a usted que sí es factible eso, pero como eso hay muchos problemas en torno al consumo del agua, que mucho dijimos en unidad con la Comisión de Aguas, e incluso con la titular del sistema de agua estatal y con el propio secretario de Educación. Todos hemos aceptado que tenemos que ponerle todos una gran atención a que sea vigente ya no aspirar, ya ahorita vigente una cultura del agua. No le voy a negar que sí puede haber dispendios, pero lo que tampoco podemos negar es que no podemos resolver un dispendio de agua alterando un asunto de carácter normativo y un aspecto de carácter sustantivo, en donde sabemos quién es el responsable de otorgar la educación pública y que no podemos nosotros mandar un mensaje a los padres de familia de que ellos están obligados a pagar el mucho o poco consumo de agua que pudiera haber en las escuelas. Esto nos invita, en relación a su pregunta, a las políticas públicas que se implementen para el uso racional del agua, para evitar los dispendios en todos sentidos y desde todos lados, en implementar nuevos sistemas hidráulicos que son eficientizadores de ello y otras muchas más políticas que efectivamente hay ecologistas muy competentes, ambientalistas, que ya están haciendo propuestas muy importantes en el tema, pero que el hecho de que tengamos dispendio de agua no nos puede llevar agravar esto a quien no le corresponde, Los padres de familia no pueden ser los sujetos de este impuesto. Los sujetos de este impuesto son definitivamente, es el Estado. En la propuesta del diputado, que es muy generosa y que yo comparto, de que se le haga esta concesión de un determinado número de litros de agua, bueno, pues es correcto. Pero de allí para allá,
no podemos hablar de que esto pueda agravar o desgravar el bolsillo de los padres de familia, porque estamos alterando una condición normativa, no solamente de la Ley de Educación del Estado de Guanajuato, sino también constitucional. Pero yo insisto, tenemos muy poco de haber aprobado una ley de educación en el Estado de Guanajuato, en cuyo artículo 126, fracción 5, nos habla claramente quiénes son los sujetos pasivos de esta relación tributaria en tratándose del agua. Por eso yo los invito a que no alteremos lo que acabamos nosotros de aprobar. ¿Es cuánto, señor presidente?